que de afuera hacia adentro son piel, escroto, bueno, es lo mismo, piel o escroto, ¿sí? El dartos, ¿sí? Y la fase escrotal, la túnica vaginal común, la túnica vaginal propia y la túnica albuquínica. Mencionamos que la piel es una piel modificada que presenta algunas características propias, como que es más pigmentada, más delgada, puede estar recubierta de pelo, tiene glándulas sudoríparas y tiene glándulas sebáceas. Luego hablamos del dartos, que es la capa siguiente y que está sumamente pegadita al escroto. Esa tiene la característica principal de que tiene el músculo liso y se contrae, se relaja dependiendo. Si hay frío, se contrae para acercar el testículo al cuerpo. Si hay calor, se relaja para alejarlo del cuerpo. ¿Por qué esa función? Porque ustedes se recuerdan que hay una hipótesis de la migración testicular. A ver, Efraín, ¿qué es la migración testicular? Era cuando el propio cordón jalaba, es cuando el cordón jalaba el testículo. ¿Quién jala el testículo? Creo que era un cordón. Si no, ¿Cómo se llama quien dirige el descenso testicular? El gobernáculo testicular. Entonces, y esta hipótesis de la migración testicular tiene un fundamento. ¿Cuál es? Está orientado correctamente, pero está incompleto, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Para qué me va a proteger? A ver, Mariana. ¿Cuál es? A ver. Para la producción de espermatozoides. Ok, entonces, para que se produzcan los espermatozoides, se necesita que la temperatura de los testículos sea más baja que la temperatura corporal. Ya no había de todos, pero ese es el fundamento, que si no, no está bien. Ahora, entonces vamos a ver al final de la clase que hay estructuras que van a contribuir o van a formar parte del aparato termorregulador, o sea, el aparato que regula la temperatura de los testículos. Te dije. Te dije. No, no es micrófono. ¿Por qué no? Pero no sé. ¿Dónde está? ¿Qué rico, eh? Bueno, ¿y por qué no van a decir que? Yo le dije. Bueno, entonces vamos a ver que hay un aparato termorregulador del testículo. Y ese aparato termorregulador del testículo, que vamos a ver al final de la clase, está compuesto por el escroto, por el dartos, por las características que tiene. Hay una fase escrotal que permite la movilización del testículo, se recuerda que permite que se mueva el testículo de un lado a otro. Pero también tenemos la otra capa que es la túnica vaginal común, ¿sí? Que es parte del peritoneo parietal, una túnica vaginal propia que es el peritoneo visceral, y la más interna, ¿cómo se llama? La túnica albuquínea, que tiene mucha irrigación, mucha inervación, somete el ¿cómo se llama? El parénquima testicular a presión, y por eso que cuando hay inflamación, aparte que si va a aumentar el tamaño, la presión intratesticular va a ser muy fuerte, ¿cierto? Entonces es todo esto y nos pasamos acá, ¿verdad? Entonces, luego vimos que aparte de esto, tenemos nosotros ya la parte más interna. ¿Qué da después de la túnica albuquínea? Va el parénquima testicular, ¿cierto? Y dice solo para que vean, aquí están todas las capas: escroto, dartos, fase escrotal, túnica vaginal común, túnica vaginal propia, y heteroclitis. Bueno. Luego hablamos del parénquima testicular. El parénquima testicular está compuesto de un 60 a un 90% por tubos seminíferos y el restante 10 a 40% por células intersticiales o de Leydig. Los tubos seminíferos están compuestos por dos tipos de células: las células de Sertoli, que son las que van a sostener los tubos seminíferos y que van a producir estrógenos, y las células del epitelio germinativo que producen espermatozoides. Y quedamos que el otro componente pequeño de un 10 a un 30% son
las células de Leydig que producen testosterona. Si hay un tumor afectando una célula que produce una hormona, lo que va a hacer es que va a aumentar la producción de esa hormona. Las más comunes o frecuentes son las de las células de Sertoli. ¿Qué produce la célula de Sertoli? Entonces va a producir más estrógenos y luego vamos a completar esto que ya lo empezamos a ver. Ahora, veamos nosotros. Dijimos que la túnica albuginea es la más interna, la que tiene contacto con el parénquima testicular. Va a emitir trabéculas, quiere decir que emite ciertos cordones o tabiques, ¿sí? a lo que corresponde el parénquima testicular. Entonces, la parte inicial donde se forman los espermatozoides van a ser los tubos seminíferos a nivel de las células del epitelio germinativo. Entonces, el tubo seminífero, luego van a ir a través de se producen ahí, ahorita vamos a ver cómo van viajando hacia qué estructuras hasta salir del cuerpo del animal. Se produce en el tubo seminífero, luego se produce a través de conductos rectos hacia esta estructura que miran aquí blanquecina. Se llama mediastino testicular, que es como decir la parte más intermedia, ¿sí? Y ese mediastino testicular, ¿sí? Allí en ese mediastino testicular va a estar una estructura que se produce como red de testis o red testicular. Entonces se producen los tubos seminíferos, pasan a través de varios tubos rectos hacia el mediastino a la estructura que se conoce como red de testis o red testicular. De la red testicular van a viajar hacia uno de los polos del testículo. Todo esto es interno y microscópico. A través de una serie de conductos eferentes, con E de elefante, conductos eferentes, ¿sí? Y luego van a pasar a una estructura que se conoce como epidídimo. Ese epidídimo tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Y en las tres partes va atravesado por dentro por un conducto que se llama conducto epididimario. Vamos a ir despacito, lo vamos a hacer. Esto solo es como decir lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Y luego se continúa con el conducto deferente, ya con D, ¿sí? Y ese conducto deferente es el que va a llegar a desembocar en la uretra. Quiere decir que todos los espermatozoides que se produjeron en los tubos seminíferos van a bajar por todas estas estructuras hasta llegar a la uretra a través de los conductos deferentes. Y en la uretra, que es en el caso del macho, tiene una porción intrapélvica y una porción extrapélvica, que es la que está por dentro del pene. Y cuando sale del pene, idealmente se deposita en la hembra para que después pueda llegar a fecundar el óvulo. ¿Ok? Entonces veamos. Ya todo esto lo vimos allá. También eso. Hasta ahí nos quedamos. Entonces veamos, aquí prácticamente está el parénquima testicular. Este sería el mediastino, del otro lado es otro mediastino. Aquí va a haber una red testicular, ¿sí? ¿Qué miran ahí? Se mira una asimetría de los testículos, ¿cierto? Normalmente no son simétricos 100%, pero no son tan asimétricos. ¿Qué más mira en esta diapositiva? ¿Qué les llama la atención? Sí, esa es la asimetría. ¿Qué otra cosa aparte de eso? Leonardo, ¿qué le miras a lo que se llama atención? María René, ¿qué dijiste? El color. ¿Lo miran como más negrito o no? Miren, no solo esto, sino miren aquí también la piel, porque hay una afección. Entonces miren eso. Ese no es un corte coqueto que le dijeron, que le dijeron, bromista, déjamelo así, no. Ese es porque hay cambios en la piel que se van dando por este tumor. Aparte de lo que es el síndrome feminizante, también hay problemas en la piel. Miren esa cola de ratoncito. Y eso no es exclusivo de este problema. Muchos de los problemas hormonales se miran en piel. Y esa cola que se dice como cola de ratón también se ha hipotiroidismo. Pero vean cómo se mira este coatillo. ¿Sí? Entonces ya habíamos platicado que, digamos, cuando el síndrome, ¿qué se llama? ¿Qué es síndrome? Es el conjunto de Ok, es el conjunto de signos, ¿verdad? En medicina humana sería conjunto de síntomas, ¿verdad? Pero en medicina general signos. Entonces aquí hay muchos signos que se van a caracterizar. ¿Por qué? Porque hay una influencia hormonal femenina en el macho, en el perro. Y es porque aquí en este tumor lo que está afectando son las células de Sertoli. Y
estertol y producen estrógenos. Y si se aumentó la producción por tumor, entonces va a haber ¿qué? Hiperestrogenismo, que se acaba con ginecomastía. ¿Qué es ginecomastía? El aumento de la hormona mamaria. Y es galactorrea, la producción de leche. Y el cuerpo coqueto, ¿verdad? Miren, ahí hay una diferencia. Vean. Aquí también, aparte de eso, en otros casos hormonales se dan los comelones, que son todos como negros que se miran así en la piel. ¿Verdad? Entonces, cuando hay una neoplasia testicular y puede incluir al escroto, se hace una cirugía que se llama ablación completa del escroto. La cirugía de la orquiectomía, la castración, no es así, sino es una incisión que puede ser aquí o puede ser periescrotal. Pero esta se está quitando con todo el escroto, ¿eh? Entonces ahí se quita, esa es una que hicimos en la clínica. En este caso no lo hicimos por el tumor, sino lo estamos haciendo porque ya no es una uretrostomía, ¿verdad? Pero es igual la cirugía. ¿Ven? Se va jalando ahí, ya se expone el testículo, aquí está agarrando, que es el epidimo, aquí está el cordón testicular, está la vena y arteria testicular, la túnica vaginal común. Ahí ven ustedes que tienen como un conductito blanco, y es el conducto deferente. Entonces, normalmente yo lo que hago es que con la aguja lo atravieso y se llama anclarse ahí. El objetivo de anclarse ahí es de que no se mueve la sutura. Y después de que me anclo ahí, le doy la vuelta a la parte vascular y la anudo para que ya no sangre y corto. Pero digamos, esa es una técnica que yo hago, ¿va? Otros hacen una circunferencial, solo dar la vuelta y no va. El problema es que en esa, no siempre, pero digamos por algún error, queda muy cerca al corte y jalan, se puede zafar, pero si está anclada no se va a zafar nunca, ¿no? Entonces, ok, ahí está el nudito, aquí se corta y listo. Vean, ahí está. Yo pongo 2 ligaduras, ahora ya solo hago una. Pero vean, aquí está ya, y aquí ya solo se sutura todo esto, ¿verdad? De ahí solo, me encontré un cuento ahí de un video que no tiene, o por el volumen, porque se ve de arriba, pero no. Este solo es para que vean, digamos, un paciente que yo pongas, en ese lugar es un tumorón, ¿verdad? Estos pacientes, como el hacer una ecografía y se mira que este es el testículo, que tiene ciertas áreas anecoicas, áreas oscuritas y que hay mucha vascularización, lo cual es una neoplasia. Y lo rasuran, lo preparan, pero aquí esas características que este perro tiene algo de albino, ¿verdad? Entonces los perros albinos tienen mayor también predisposición a hacer los tumores. Ahí lo están. Puede ser lo lazo. Ahí lo están haciendo con un bisturí que hace una ligadura térmica. Y ya, lo quitan y listo. Miren, ahí está la comparación entre el testículo normal y el... Bien. Entonces, el origen y el recorrido de los espermatozoides. ¿Dónde se van a originar? Los tubos seminíferos, aquí está, ¿cierto? Luego van a viajar a través de una serie de tubos rectos. Aquí, digamos, los tubos seminíferos estarían aquí, los tubos rectos van a ser todos estos que van a llevar hacia el mediastino testicular en la red de testis. Entonces, van a llevar el contenido hacia la red testicular, ¿sí? Que está en el mediastino. Y luego van a viajar hacia el polo del riñón, al polo del testículo. Vean, aquí están todos los azulitos. Son los conductos eferentes, ¿sí? Y estos conductos eferentes lo van a llevar en la cola en la cabeza del epididimo hacia el epididimo. Y el epididimo está atravesado por este conducto flexuoso, ¿eh? Que se conoce como conducto epididimario. Entonces, los eferentes que están ahí van a conducir hacia el epididimo, ¿sí? Que es todo esto. ¿Ya? Hay el conducto epididimario. Entonces, aquí tenemos se partió, adelante, se partió el testículo, fuera chamucos. Entonces, aquí se partió el testículo y podemos ver una estructura blanquecina en el medio. Entonces se llama mediastino testicular. Y en el mediastino testicular normalmente está la red de testis como el testicular. ¿Qué pasó? El conducto epididimario de esa forma Es flexoso. pero tiene una razón de ser. Claro. La razón es que a través del, digamos, es un paso no tan rápido, porque aquí en el epididimo es donde se van a madurar los espermatozoides. ¿Ok?
Entonces ahora miremos epidídimo. Miren, esta es una foto de un testículo. El testículo es este. Aquí tenemos todo esto que está regenerado aquí, es el epidídimo, ¿ya ven? El epidídimo es una estructura muy vascularizada, tiene mucho aporte sanguíneo, también tiene muchos nervios, por eso es que es muy sensible, ¿sí? Y que se encuentra atravesada por un conducto epididimario que es sumamente flexoso, o sea, da muchas vueltecitas. ¿Cuál es la función? La maduración de los espermatozoides. Quiere decir que los espermatozoides se van a originar o se van a crear, ¿verdad? A nivel de los tubos seminíferos. Pero es hasta el epidídimo donde van a ser maduros, se van a madurar, antes son inmaduros. ¿Ya? Para su estudio, el epidídimo tiene 3 partes. Pero antes de eso, esto ya lo vimos. Solo se recuerdan ustedes que la ubicación del epidídimo varía según la especie porque es una protección natural, ¿se acuerdan? Eso lo vimos hace rato. Digamos, en el bovino, como es una posición vertical, está caudal, o sea que estos es caudal, ¿verdad? Bovino es caudal. En el equino y las varias especies es dorsal. ¿Por qué? Porque están linealmente y lo que está protegiendo es la parte ventral, que es donde ya contacto con el suelo o golpes. En el caso, ahí también tenemos en el perro. Y en el cerdo, vean, es craneal porque aquí sería caudal, entonces es craneal. ¿Sí? Ahora sí. El epidídimo para su estudio presenta 3 partes. Presenta una cabeza, un cuerpo, esa es la cabeza. Tiene un cuerpo y tiene una cola. ¿Ya? La cabeza, que es esta porción de acá, se caracteriza porque está en uno de los 2 polos del testículo, es la porción más grande o abultada y está metida en la túnica o fijada en la túnica albuginia del testículo. O sea, que aquí prácticamente la cabeza es casi inseparable del testículo por esa característica. ¿Ya? La cabeza va a recibir, como les dije, los conductos eferentes que vienen de la red testicular y llevan los espermas ¿hacia dónde? Hacia la cabeza del epidídimo, donde se va a originar todo ese conducto epididimario y va a empezar el proceso de maduración a través de todo ese conducto epididimario. El cuerpo es la segunda parte, es la parte más larga del epidídimo y se encuentra sobre uno de los bordes del epidídimo. ¿Sí? Vean, aquí está todo esto. Y no está agarrado, sometido ni fijado por la túnica albuginia, lo cual significa que entre el cuerpo, el testículo y el borde existe un pequeño espacio. ¿Sí? Ese espacio entre el borde del testículo y el cuerpo del epidídimo se conoce como bolsa testicular o seno epididimario. Ahí está. ¿Sí? Entonces, miren este es un perrito que hice hace 1000 años. Pero vean, este es el cuerpo y miren que aquí hay un espacio, ¿ven? No está tan fijo. Ese espacio se conoce como bolsa testicular o seno epididimario. ¿Estamos? Ahí. Vean donde se metió la pinza. Quiere decir que hay un espacio. Esa pinza lo que está evidenciando es el seno epididimario o bolsa testicular. ¿Estamos? Ahora, la cola. Vean, la cola. La cola es la parte opuesta de la cabeza porque va a estar en el polo opuesto del testículo. ¿Sí? Y esta cola tiene la característica que externamente, ¿sí?, va a fijarse a través de 2 ligamentos. Un ligamento es el ligamento propio del testículo, ¿sí? Y el otro es el ligamento de la cola del epidídimo. ¿De qué depende? Vean ahorita. Vean esta diapositiva. No escriban. Este es el testículo, esta es la cabeza, este es el cuerpo que está en el epididimario, pero esta es la cola, ¿cierto? Este es el polo del testículo. La cola del epidídimo se une al polo del testículo a través de ese ligamento que está aquí, miren, se llama ligamento propio del testículo. Entonces, ¿qué es el ligamento propio del testículo? Es el ligamento que une la cola del epidídimo al polo del testículo. ¿Se entendió? No, ¿a qué polo caudal? Ahí no sabemos. No puede ser, no debe ser caudal, porque está vertical. Pero es a uno de los polos donde está, ¿verdad? Porque va a ser contrario de la cabeza.
pero lo une simplemente al polo del testículo. Y el otro ligamento se conoce como ligamento de la cola del epidídimo. Y vean acá, es aquí. Une la cola del epidídimo a la túnica vaginal común. ¿Ya? Aquí no se los voy a explicar. Terminen de escribir para que me pongan atención. ¿Ven esta estructura que está aquí doblada? Esa es una capa de testículo. Se incidió, aquí está arriba, y se le dio la vuelta. Por eso es que esta es la túnica vaginal propia. ¿Ya? Miremos acá. Aquí está extendido. Este es el testículo, la cabeza bien metidita. Vean, aquí está la cola. ¿Ya? Y vean, este que está acá, ¿a quién lo está uniendo? ¿Cómo se llama? Ligamento propio del Pero aquí está la túnica vaginal común. Aquí la extendí, pero esto normalmente estaba aquí encima, ¿ya? Se abrió y se tiró para atrás. Entonces, esta es la túnica vaginal común. Entonces, ¿aquí cómo se llama? Ligamento de la cola del epidídimo. ¿Se entiende mejor ahora, cierto? Bueno. Pues este es el ligamento propio y el ligamento de la cola. Ya la definición, ya la saben ustedes. Muy bien. Aquí otra vez. ¿Cuál es este? ligamento propio. Salud. ¿Cuál es este? Ligamento propio. El ligamento propio. ¿Y por acá? El ligamento de la cola El del ligamento de la cola del epidídimo. Aquí, corremos más para acá. ¿Sí? ¿Estamos? Nuevamente, aquí, propio y aquí de la cola. Propio y de la cola. ¿Sí? Y toda esta era la capa que estaba aquí encima. ¿Ven? ¿Se entendió? Ok. Después entonces, ¿dónde se producen los espermatozoides? ¿Qué estructura pasa luego? Los tubos rectos. ¿A dónde llegan? Al mediastino. A la red testicular, que se ubica en dónde? En el mediastino. En el mediastino testicular. Luego, ¿a dónde viajan? Al efímero. A los conductos eferentes. ¿Los conductos eferentes a dónde conducen los espermas? Al epidídimo. Al epidídimo. ¿Cuántas partes tiene el epidídimo? 3. ¿Cuáles son? Cabeza, cuerpo. ¿Cómo se llama el conducto que lo atraviesa? Conducto Conducto epidídico. epididimario. ¿Qué característica tiene? Es flexoso. ¿Qué función tiene? El epidídimo. Maduración. Maduración de los espermatozoides. Ahora, ¿qué características tiene la cabeza del epidídimo? Que tiene 2 ligamentos. Es la parte más voluminosa y se inserta en la túnica longínea. ¿Sí? El cuerpo, ¿dónde se ubica? En uno de los bordes del testículo. ¿Es fijo o no es fijo? ¿Cómo se llama el espacio entre el cuerpo del epidídimo y el borde del testículo? Seno epidídico. Bolsa testicular o Seno epidídico. seno epididimal. ¿Cómo se llama la última porción del epidídimo? Cola. ¿Cuántos ligamentos tiene y cómo se llaman? 2. El ligamento propio del testículo y el ligamento de la cola del epidídimo. ¿Y qué es el ligamento propio del testículo? El que une Une la cola del epidídimo hacia un polo. el polo del testículo. ¿Y el ligamento de la cola del epidídimo? ¿Está bien? Ok, une la cola del epidídimo hacia la túnica vaginal común. ¿Ven? Es sencillo. Vamos bien. Ahora vamos a hablar después de que el conducto epididimario, que es bien flexoso, cabeza, cuerpo y cola, llegó a la cola, va a salir y se va a continuar con el conducto deferente. ¿Ya? El conducto deferente al principio va a ser un poquito flexoso y luego se endereza, ya es uno solo, ¿eh? Aquí ya va solo. ¿Se dan cuenta en este que es una castración que se hizo? Vean, aquí hay una venita, una arteria, ¿ven? Que es solo para el conducto deferente. El conducto deferente es el conducto o la estructura tubular que es la continuación del conducto epididimario y que va a conducir los espermatozoides a partir del epidídimo hasta la uretra intrapélvica. ¿Sí? En ese recorrido, si ustedes se dan cuenta, se mide el calibre del conducto deferente más o menos uniforme, ¿cierto? Pero ese calibre uniforme se va a variar. Y aquí ponía yo esto, miren, digamos, aquí está el testículo, esta es la cabeza, cuerpo,
cola, el seno epididimorio. Y esto es el conducto epididimorio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ligamento propio y el ligamento de la cola, ¿cierto? Pero este es el conducto deferente. El conducto deferente tiene un calibre, un grosor bastante uniforme. No como me salió aquí, sino más o menos así, ¿verdad? Cuando ya va a llegar a la uretra, va a sufrir un ensanchamiento, ¿ven? Se engrosa. Ese engrosamiento se debe a la proliferación o al crecimiento de tejido glandular. ¿Ya? Por fuera del conducto deferente va a crecer o va a haber una glándula que se llama ampolla del conducto deferente o glándula ampular. ¿Se entendió o no se entendió? Aquí, ¿lo entendiste? ¿Y por qué no me preguntas? ¿Preguntan? El conducto deferente normalmente tiene el mismo grosor, es un tubito igualito. Pero cuando va a llegar ya a desembocar en la uretra, se pone más grueso. Lo vamos a ver aquí, miren. Miren, este es el conducto deferente. Pero miren aquí cómo se ensachó. Aquí va, ya veo que se ensachó. Entonces se engrosa externamente, porque hay una proliferación, hay un crecimiento de tejido glandular externo, que es la glándula ampular o la ampolla del conducto deferente. ¿Ya? Ahora sí. ¿Se recuerdan qué es esto? No, ligamento ancho es en la hembra. ¿Aquí cómo se llama? Pliegue genital del macho. ¿Sí? Y este es el conducto deferente, miren. Aquí sigue, pero aquí ya se engrosó. Aquí viene, miren cómo es delgadito, y aquí ya se engrosó. Aquí también se miran otras glándulas accesorias, que son glándulas vesiculares, como arrugaditas. ¿Ya? Ok. Entonces, entendimos que las glándulas ampulares o las ampollas de conducto deferente es una glándula que está externamente a la finalización de los conductos deferentes, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos un término, colículo seminal. El colículo seminal es la desembocadura, ¿sí? En conjunto, o sea, al mismo tiempo, por así decirlo, del conducto deferente y de la glándula ampular. Es la desembocadura simultánea del conducto deferente y de la glándula ampular. ¿Qué es la glándula ampular? Es una glándula accesoria al aparato reproductor. ¿Dónde se ubica? Externamente a la finalización del conducto deferente, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Qué produce la glándula? Produce una secreción de la ampolla o de la glándula, se llama. Esa secreción, como toda la secreción de todas las glándulas accesorias, lo que hacen es, a veces nutren al esperma, pero la mayoría de veces aumentan el eyaculado. ¿Verdad? Entonces, vuelvo a repetir. Está el conducto deferente, pero cuando ya va a finalizar, se engrosa, porque aquí hay tejido glandular. Este tejido glandular es externo, pero la apariencia externa es que se engrosó, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Pero cuando ya este conducto va a desembocar en la uretra, los que tienen la ampolla del conducto deferente desembocan en el mismo lugar. Y esa desembocadura de las dos estructuras en el mismo lugar se conoce como colículo seminal. Ahora sí se entendió. Ahora, aparte de eso, les decía que aquí, en este caso, que es un caballo, esta es una glándula vesicular, que es otra glándula accesoria, otra glándula que produce más líquido seminal y que va a aumentar el eyaculado, ¿sí? Entonces, en las especies que hay esta glándula y estos, se va a llamar la desembocadura conducto eyaculador. Entonces, ¿qué es el conducto eyaculador? Es el sitio simultáneo donde va a desembocar conducto deferente, glándula ocular y glándula vesicular. ¿Sí? Ya veremos luego quiénes tienen cuáles glándulas y quiénes van a tener entonces los conductos. Entonces el cabello no tiene colículo seminal, solo conducto eyaculador. Así es, porque tiene los tres. Ya lo veremos luego, pero ahorita es la definición, ¿verdad? Pero está correcto. ¿Se entendió? Ivana. No entendí lo del colículo.
Pero sí estabas por Sí, sí, atención, sí, no sí, estabas sí. porque sí te dormiste en tu cacho. Perdón. Sí, la de película se me da Va, vuelvo a repetir, pero póngame atención ya que no van a escribir, entonces póngame atención. ¿Qué es esto? ¿Aquí es más grueso o es más delgado? Grueso. ¿Por qué? Por la proliferación del epitelio. Por la proliferación del tejido glandular, que es externo, ¿verdad? Es mi mano. Mi dedo índice es el conducto deferente, pero cuando yo voy a llegar ahí, pasa esto. ¿Sí? Hay glándulas externas. Entonces es la ampolla del conducto deferente, o glándula ampular. Pero cuando va a desembocar este conducto deferente, las glándulas ampulares desembocan juntos. Entonces la desembocadura simultánea de las dos estructuras, el conducto deferente y la glándula ampular, en la uretra se llama folículo seminal. ¿Ahora sí? Ahora, en las especies que además de esto tienen glándulas vesiculares, entonces las tres estructuras desembocan juntas. Conducto deferente, glándula ampular y glándula vesicular. Y esas tres estructuras simultáneamente se conocen como conducto eyaculador. Después miraremos qué especies tienen qué glándulas, porque no todas tienen todas las glándulas. Son así, otras no. ¿Ok? ¿Se entendió ahora sí? Ivana, Sí. ¿segura? Sí. No. No. Aquí está en la ampolla. Ahora miren acá, aquí está el conducto. Vean, aquí empieza la ampolla. Aquí va el conducto, aquí empieza la ampolla. Este es el pliegue que está del macho, esta es la glándula vesicular. Miren, se vaciaron, dicen, miren, ven unas bolsitas todas arrugadas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué es eso? Pliegue genital. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Ámpula o ampolla. Ampolla de conducto deferente o glándula ampular. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Glándula vesicular. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Como hablamos, desde que empezamos la clase y repasamos las capas del testículo, mencionamos el escroto y el dardos que cumplían una función. ¿Qué era la función? Disipar calor. Entonces, ahora vamos a ver que hay un aparato termorregulador. El aparato termorregulador es el conjunto de estructuras presentes en el testículo que regulan la temperatura del mismo. Cuando se habla de regulares, hablamos se recuerda de la hipótesis de la migración testicular, que para que se produzca un esperma se necesita que la temperatura del testículo sea más fría. Pues estas estructuras que vamos a ver a continuación son las que se encargan de eso. La primera ya la conocen ustedes, un escroto, es el que es piel modificada, pero principalmente lo que hace aquí es que tiene glándulas sudoríparas. Y las glándulas sudoríparas disipan calor, ¿cierto? Tenemos el dardos, la principal estructura que hay en el dardos es el músculo liso, que se contrae para acercar el testículo en frío, así como ahorita que hay frío, y cuando hay calor, el toro lo relaja, ¿cómo se llama? El dardos, y aleja del cuerpo para que se enfríe. Vamos a ver a continuación, este no lo hemos visto todavía, es el músculo cremaster, está un poquito arriba, forma parte del cordón espermático, ahorita lo vamos a ver, pero este se contrae y se relaja independientemente de todo lo anterior. Si falla el escroto y el dardos en arrugarse o en relajarse, el cremaster está arribita, lo jala o lo relaja. Y tenemos el plexo pampiniforme. ¿Ven esto que está acá? Solo por la estructura dicen, bueno, ahí es un vaso sanguíneo, ¿verdad? Pero vamos a ver ahorita. Entonces, el escroto tiene glándulas sudoríparas que nos sirven para disipar calor. Eso es como funciona. Y es tan elástico porque por dentro, ¿quién está? El dardos. ¿Y el dardos qué característica tiene? Tiene músculo liso. Entonces se contrae, pero esa contracción más la elasticidad del escroto hace que se contraiga bien o se relaje, ¿ven? En el caso del cremaster, que es lo que no hemos visto, por eso lo vengo para acá. Este es un dibujo todo gacho. Gacho porque miren el testículo no es un 5, es demasiado largo, ¿cierto? Pero nos va a servir. Aquí donde dice conducto o cordón espermático, realmente
pareciera que nos está cegando más el músculo, ¿cierto? Entonces, hay un músculo que está aquí cubriendo todo el cordón hidrográfico por fuera, ¿no? Es el músculo cremaster. Ese músculo está sosteniendo al testículo como parte del cordón hidrográfico, pero también lo jala o lo relaja. Lo jala o lo relaja según la temperatura. Por eso es que es parte del aparato termorregulador. ¿Se entendió? ¿Seguros? Y tenemos aquí en este caso lo miramos acá, que este es de verdad, entonces aquí tenemos todo esto del cordón externo. Y entonces, ¿aquí hay frío o calor? No, aquí hay frío. Pero ahí hay calor. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vean, ok, muy bien. Entonces veamos. Pues aquí estamos en el laboratorio y aquí podemos ver todo esto que está acá, todo esto es un cordón esquemático que vamos a ver por aquí. Pero quiero que identifiquemos algunas estructuras. ¿Cuál nos falta de las estructuras del aparato termorregulador? El plexo pampiniforme. Entonces, ¿qué es el plexo pampiniforme? Que es el cuarto de estructura del aparato termorregulador. El plexo pampiniforme no es más que el enrollamiento de la vena testicular. Va la arteria y la vena se enrolla así. ¿Para qué da muchas vueltas? Les voy a contar. ¿Alguien sabe? A ver, Fernanda, ¿tú conoces qué es un radiador? Algo del cabo. Ok, ¿sabes qué es el radiador? Ya vamos llegando, ¿ah? Bueno. Sí, ¿qué es el radiador? Si no sabes, es sí, me hace quedar mal. El sistema de termorregulación. Ahí va. Mire pues, pero tiene que saber, tiene carro, y si no, pues están tiradas, después no van a saber ni por qué. ¿Qué hace cualquier persona, hombre o mujer? Cuando se arruina el carro, ¿qué es lo primero que uno hace? Parte de eso, pues, lo primero que hace es abrir el capó y ¿qué? ¿Para qué lado? Y empiezan a mover, no saben nada. Es como que dice, fíjese que mi perro está malo, ya ve la panza. No, bueno. El radiador, ¿sí? Que es una estructura que se encuentra normalmente delante del carro y lo que tiene es un conducto, por donde entra agua y sale agua. Pero digamos, la función es enfriar el agua del carro para de alguna forma enfriar el motor y no se funda. Pero si usted tiene una manguera gruesa donde pasa agua y le prende un ventilador y está pasando chorrote, seguramente se enfría, pero no es muy eficiente. Pero ¿qué hace el radiador? Está un montón de conductivos o celdillas o panal se le llama, porque está así. Entonces, el chorro que viene aquí se divide en muchos chorritos chiquitos. Entonces, es como que la gran cantidad de agua la ponemos así desplayada. Y el aire entonces se enfría más eficientemente todo esa agua. Lo mismo sucede con esta plexo pampiniforme o con las venas sublinguales del perro. El perro normalmente en su cuerpo no presenta glándulas sudoríparas, a excepción de las huellitas, y lo vimos ahí en el caso del escroto, ¿va? Entonces, ¿cómo hace el perro? Jalea, porque tiene las venas están haciendo también bien ramificadas, entonces está pegando, jadeando, está pegándole el aire, y eso enfría su cuerpo. En este caso, ya les dije el radiador, lo mismo pasa. Pues aquí también, al dar muchas vueltecitas la vena, en el plexo pampiniforme, de alguna forma, cuando el aire le pega, va a enfriar más eficientemente la sangre que pasa por ahí. Y por eso constituye parte de la fase termorregulador. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Entonces ahí van a buscar un desarrollador. Y ahí está el plexo pampiniforme, ¿eh? Por eso es que aquí la estructura vascular se mira como más gruesa, ¿verdad? Pero es por eso, porque adentro va la arteria y la vena le da dando vueltas. ¿Sí? Bueno, aquí solo para que vean. El plexo pampiniforme es lo que vuelve a la vena. ¿Ah? El plexo pampiniforme es lo que vuelve a la vena. O sea, el plexo pampiniforme lo definimos como el enrollamiento, ¿sí?, de la vena testicular sobre la arteria. Ahí ya lo cachaste mejor, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces aquí miren la arteria testicular, pero aquí también va la vena enrollándose. Este es el conducto deferente, este es el músculo cremaster.
Y ahí podemos ver otra vez el plexo papiliforme. Miren, aquí se mira como solo una estructura vascular muy grande, ¿verdad? No se logra determinar cómo se la venita que da los golpes, pero les comento que está. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya vimos el aparato termorregulador testículo, ¿cierto? Que son conjunto de estructuras que van a regular la temperatura del testículo, así es por eso se llama termorregulador. ¿Cuáles son? Escroto, dartos, músculo cremaster y plexo papiliforme, ¿sí? Ahora, ya vimos el testículo, ya vimos sus capas, ya vimos de adentro hacia afuera donde se producen los espermas, hacia dónde pasan, hasta salir a la uretra. Entonces, vamos a ver que luego, esta estructura que está acá, completa, no el plexo papiliforme, que es solo esto, todo esto que está acá, incluyendo esta parte de acá, hasta acá, va a sostener el testículo, ¿sí? Lo va a suspender, y es lo que conocemos como cordón espermático. ¿Qué es el cordón espermático? Es el conjunto de estructuras, ¿sí?, que suspenden o sostienen al testículo a partir del canal inguinal. Por supuesto, un testículo que es normal, que está en escroto, ¿va? Porque si no está en escroto no va a estar suspendido a partir del canal inguinal. Entonces la función es sostener el testículo, ¿sí? ¿Qué estructuras van a formar el cordón espermático? Vean, ¿qué es esto? ¿Ah? Común. ¿Ah? ¿Ok? Porque por aquí va a estar el epidídimo y la cola. Entonces, esta es la túnica vaginal común. Entonces, es una de las estructuras que va a formar el cordón espermático. ¿Qué es esto chiquitito que aquí como blanquecino? ¿Qué conducto? Deferente. Aquí veníamos el plexo papiliforme y adentro del plexo papiliforme también va a haber la arteria, ¿verdad? Entonces, vean acá, todo esto es el cordón espermático. Esta es la túnica vaginal común. Este es el conducto deferente. Este es el músculo cremaster. ¿Ven? Aquí hay parte de la arteria testicular como la vena testicular y el plexo papiliforme. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué estructuras van a estar formando cordón espermático? Túnica vaginal común, conducto deferente, ¿sí?, arteria y vena testicular. Si usted dice plexo papiliforme, está bien, pero solo se refiere a la vena testicular, ¿verdad? Entonces también está la arteria, ¿de acuerdo? Van a ver nervio testicular, ¿sí?, vasos linfáticos testiculares, músculo cremaster. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo vamos? Ah, perfecto. Vamos a ver qué más. Ahora, y ahí tenemos lo que se conoce como orquiectomía. La orquiectomía, solo para que podamos relacionarnos, no es anatomía, ¿verdad? Pero la orquiectomía es el procedimiento quirúrgico a través del cual se eliminan los testículos si se necesita conocer de anatomía, ¿cierto? Entonces, está lo que se conoce como la castración, ¿verdad? Son técnicas de esterilización, y está la vasectomía. ¿Cuál es la diferencia entre una orquiectomía y una vasectomía? Ok, que la vasectomía solo es la sección y la ligación, ¿verdad? Se cortan dos pedacitos y se ligan de los conductos deferentes, pero permanece el testículo. ¿Qué pasa con el esperma o el semen que está ahí? Se supone que se va a reabsorber. ¿Por qué? Porque ya no va a pasar, ¿verdad? Entonces es una forma de esterilización. Y tenemos la castración o la orquiectomía, que es la remoción completa del testículo con todo el tono. ¿Sí? ¿En qué caso sería la vasectomía? En el hombre. ¿Por qué? Porque se supone que, digamos, en el hombre no se va a castrar, porque es igual que la mujer, no se quitan los ovarios normalmente por los factores hormonales, ¿verdad? Entonces, si no, tendría que haber terapia hormonal. En el caso de los animales, como son seres que en la fase evolutiva no necesariamente es que venimos de mono, sino que evolutiva son los cambios adaptativos que presenta
representan las células de los cuerpos a través del tiempo. Entonces, y como las creo yo en cuanto a las diferentes especies. Entonces, como son especies que son evolutivamente inferiores, no dependen tanto como el humano de toda esa parte hormonal. Entonces, en el caso, se puede, la vasectomía también se puede hacer en perros, sí. Se puede hacer en cualquier animal, sí. También es un método de esterilización, sí. Pero no es tan frecuente, ¿verdad? Okay. Entonces, eso es solo para los que alguna vez han hecho alguna esterilización en ganado, ¿verdad? Tenemos el masculador, que normalmente se pone donde está el cordón espermático, donde está la vena y arteria testicular, se presiona, corta y al mismo tiempo va a obliterar la estructura vascular. ¿Sí? Ahí está la forma en la que se hace normalmente, que se hace a pura nada. Me recuerdo cuando me tocó llevar el curso de clínicas hace mucho tiempo. Nos llevó el doctor, pero él le gustaba el fresco, entonces ya se murió, así que no hay. Pero le gustaba el fresco. Entonces llegó por nosotros siempre a las 5 de la mañana, pasaba por aquí a llevar matres, llegó como a las 6. Y cuando nos fuimos en ese entonces, en último año solo habíamos como 15, ¿verdad? No como ahora que son un montón. Entonces era parejas de los grupos de clínicas. Y me tocó con una compañera y nos fuimos, ¿va? Pero sí abríamos la ventana porque había un olor así un poquito fermentado, ¿va? La cosa es que cuando llegamos nos puso un lote que habían como 115 novillos. Y dice, bueno, cástenos. Y ahí regreso, solo voy a hacer unas compras. Claro, se fue la tarde. Pero me recuerdo porque nos llegó a acostar y mi compañera bien pila, ¿no? Porque hicimos casi la misma cantidad, o sea, de animales castrando. Pero digamos, aquí las técnicas son variables, ¿verdad? Cuando se castran así en el campo, hay muchas técnicas, cualquiera que ya sepa, puede ser que en algunos casos esté de acuerdo, de usar una u otra, es independiente, todo es que funcione, ¿verdad? Entonces, normalmente hay unos que están aquí, los testículos más o menos así externamente, ¿va? Aquí está el remedio, y hay unos que hacen una incisión aquí y empieza. Yo la que hacía era más fácil, le quitaba toda esta parte. O sea, agarraba aquí, entonces se presionaba los testículos hacia abajo, una incisión acá, quitaba completamente todo el escroto. Y luego, bueno, primero no lo presionaba, primero se lo jalaba, cortaba y después presionaba y empezaba a salir aquí y aquí incidía y sacaba los dos testículos por el mismo lugar, se quedaba ahí eso y se cierra solo. Pero cuando se saca, va a estar todo el cordón espermático con todas sus estructuras. Entonces lo que hacíamos nosotros era, pero eso tiene que hacerse rapidísimo porque el vaquero no lo va a estar esperando 2 horas para que tiene una cola de novillos, ¿verdad? Entonces agarramos la vena testicular y solo le damos un pequeño filacito pequeño y con la uña lo estirábamos. Y lo que hacíamos era reventar la arteria testicular, porque a la hora de reventarla pasaba como las vejigas. Ustedes cuando las vejigas ustedes la están reventando, la parte que se revienta se oblitera. Pues más o menos eso pasa con la arteria testicular y ya no sangra, ¿verdad? Pero es en esas especies. No hacerlo en un cerdo adulto, en un perro, nada, porque se va a morir. Pero bueno, ahí lo dejamos.